Avanzamos en otras noticias que han estado marcando este día lunes 8 de enero. El exministro Giorgio Jackson se querelló por el delito de injurias y calumnias en contra de la directiva de la UDI, del empresario Jorge Rázuriz y el senador Fidel Espinosa por sus declaraciones en torno al caso Convenios. En el caso específico del senador Espinosa, la demanda es por daño a la honra y difamación, así lo dijo esta mañana el exministro de Desarrollo Social. Para hablar de este y otros temas estamos precisamente en contacto con el senador Espinosa. Senador, bienvenido a Noticias 24. Muchas gracias, Valentina, por la entrevista. Gusto de poder conversar con ustedes y, por cierto, responder a sus requerimientos periodísticos. Sí, de todas maneras. A ver, senador, usted el día 20 de julio de 2023, a través de su red social X, dijo: son una red de sinvergüenzas que ya perdieron el pudor. Esto en torno al robo de computadores que se dieron en el Ministerio de Desarrollo Social. Renuncia, Jackson, eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas a que me calle, que me has hecho llegar. ¿Usted mantiene estos dichos del 20 de julio del 2023? Claramente yo tengo una coherencia en mi actuar desde el día 1 en mis denuncias. O sea, yo, incluso en todas las declaraciones posteriores a ese Twitter, yo señalé, tanto en tu canal como en muchos otros, que me refiero específicamente, obviamente, a la banda que estaba operando en Antofagasta. En ese tiempo todavía el escándalo no conocía todos sus pormenores, que era lo que había pasado con Andrade y Contreras, y después el tiempo me dio la razón. Por lo tanto, yo sigo insistiendo, es una opinión muy personal, será la justicia la que indague aquello, que ese robo de computadores es muy sospechoso, que es un verdadero tongo porque se utilizaron Uber para escapar con los computadores. Todos sabemos que los Uber dejan un registro establecido, ¿no es cierto?, en las plataformas. Se utilizaron incluso pago por transferencia, el pago al Uber se pagó una transferencia. Entonces, desde mi punto de vista es tremendamente sospechoso. Pero más allá de eso, yo no tuve jamás, y no lo digo por deshacerme de mi dicho, al contrario, yo me siento muy tranquilo con la querella de Giorgio Jackson, porque creo, ¿no es cierto?, que no le he errado en cada una de mis denuncias que he realizado. A él yo no le he imputado delitos, pero sí a él le he imputado una responsabilidad política que él tiene, que tuvo en su momento, porque él fue quien formó a estos jóvenes junto con Crispi. Ellos fueron quienes instalaron a estos jóvenes que fueron a delinquir con recursos de todos los chilenos, a Antofagasta, al Maule, al Biobío. Fueron las personas que operaron para crear, de una u otra manera, un mecanismo que terminó en esto. Ahora, es la justicia la que está investigando, es la fiscalía la que está hoy día en una indagatoria, buscando la responsabilidad, y dejemos que el tiempo, ¿no es cierto?, entregue los resultados de esa investigación. Pero usted sigue sosteniendo... a la querella misma de Giorgio, yo no le tengo ni... Sí, ¿usted sigue sosteniendo que Jackson es el líder de la banda? De esta banda de personas que efectivamente cometieron delitos en el país. Claramente que es el líder, si ellos lo formaron. Ahora, no estoy diciendo con ello que él haya sido el partícipe de los actos delictuales, pero ellos no pueden desligarse de que formaron a estos jóvenes, que son sus amigos, que tuvieron reuniones en Ñuñoa, en la Casa de Democracia Viva, que ellos sabían de la existencia de esta fundación que llegó a defraudar al Estado, y sobre todo en una línea, Valentina, que es tremendamente sensible, que es la línea, obviamente, de la línea de campamento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es la plata dirigida a la gente más pobre. Por eso fue mi indignación cuando supe, ¿no es cierto?, lo de ese robo de computadores, porque el día anterior ellos habían sabido que la Fiscalía iba a llegar a provocar estos allanamientos, y paradojalmente ocurre este robo que, si usted le pregunta a los chilenos, 9 de cada 10 chilenos no creen, ¿no es cierto?, en cómo se gestó ese robo de computadores, pasando por todas las barreras, un guardia conversando con Jackson con un supuesto Jackson, celular, ¿no? Era un supuesto Jackson el que estaba ahí en esa operación. Supuesto Jackson, efectivamente. Pero mira, más allá de eso, yo lo que quiero decir es lo siguiente: no tengo ningún temor. Lo único que le quiero decir a Giorgio, y con el mayor de los respetos, yo tengo la plena convicción de que ha actuado en coherencia con la lucha contra la corrupción. A los chilenos y chilenas no les interesa la pelea entre nosotros, entre políticos. Les interesa que los políticos les resolvamos los problemas a ellos. En seguridad, que tenemos la crema en este país. Me gustaría que Jackson hablara de las cenas oscuras en la casa de Salaquet de todos sus amigos ministros de Estado. Porque eso, ¿no es cierto?, habla mal de un país que tiene que mostrar transparencia. Yo no me niego a que los políticos hablemos con los empresarios. Senador, ya vamos a ir a esos temas, pero partimos justamente por esta querella. Usted ha sido bastante duro en sus palabras, en sus declaraciones con el exministro Jackson, también con el gobierno. Entonces, acá también en lo que usted me está diciendo se
trasluce o se ve que usted señala a Jackson como un autor intelectual de todo lo que pasó en Antofagasta y en los casos de democracia. No, yo no he dicho eso. No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que él es el líder de la formación de estos jóvenes, que es algo distinto a ser un autor intelectual, porque yo a él no le he imputado un delito, pero él no se puede desdecir de su responsabilidad respecto a estos jóvenes que instalaron de Revolución Democrática en todo Chile, en la Seremía. En eso soy responsable, y eso significa, y en Chile se denomina responsabilidad política. Si él se quiere querellar porque yo le acuso de responsabilidad política, bueno, será la justicia la que determine, dejemos que los tribunales actúen. Yo tengo la plena transparencia en mi actuar de la vida pública para decir con claridad que no le tengo miedo a una querella, que he tenido otras querellas cuando yo denuncio corrupción, porque lo peor que nos puede pasar en este país es que nos quedemos todos callados, que miremos para el techo, que dejemos que se roben la plata de los chilenos. Eso yo no lo voy a permitir, no me voy a callar, ni la querella de Giorgio ni ninguna otra me va a atemorizar para seguir haciendo lo que los chilenos en la calle me dicen que siga haciendo, que es justamente denunciar esto, porque aquí estamos hablando de un tema canallesco, Valentina. Aquí estamos hablando de la plata que se robaron en el Ministerio de Vivienda de los más pobres. Y en el caso de los gobiernos regionales, miles de millones de pesos que se le pasaron a fundaciones que se robaron todo. Y por lo tanto, si yo me quedara callado, prefiero para eso quedarme en Puerto Montt, en Yanquihue, en mi casa, y no seguir en la política. Yo creo que la política, cuando se hace con transparencia, tú puedes denunciar la corrupción, y eso es lo que estoy haciendo. Sí, senador, lo que pasa es que usted nos dice es el líder de formación, es el líder de formación, y luego atribuye a todo este otro grupo el calificativo de banda delictual. Entonces ahí es donde igualmente se ve una acusación que usted sigue manteniendo. No, la acusación... no. Yo sigo manteniendo, y no quiero que me descontextualicen eso, yo sigo manteniendo que él tiene una responsabilidad política. Él y Crispi formaron a estos jóvenes. Esos jóvenes traicionaron al presidente porque fueron a robar a través de las fundaciones. Hicieron un mecanismo. Eso el país ya lo está conociendo. Otra cosa es decir, Giorgio Jackson participó de todo delito. Yo no lo he dicho. Eso lo tendrá que determinar la justicia. Hay una investigación en curso. Yo de Giorgio concentraría mis esfuerzos no solo en demostrar su inocencia, sino que concentraría los esfuerzos en que se destape todo. Porque si él dice que no tiene nada que ver en eso, yo no tengo por qué dudar de aquello. Pero él debería colaborar con la investigación también, debiese aportar su celular, debiese entregar su computador. Ninguno de ellos lo ha hecho. Pero sí la justicia ha llegado a allanar a otros, a los mandos medios, al eslabón más bajo de este mecanismo que se generó. Por eso están en la cárcel todavía, ¿no es cierto?, Andrade y Contreras, que ya llevan más de 20 días privados de libertad. Pero ellos para mí son el eslabón más bajo de un mecanismo que se creó mucho más arriba. Y eso es lo que tiene que investigarse. ¿Y ese mecanismo, para usted, quién lo habría creado? ¿O tiene antecedentes de quién lo creó? No olvidemos que aquí viene un líder. Mira, hay cosas que yo no puedo develar, porque soy querellante de la causa Antofagasta y soy querellante de la causa de Puerto Montt, del caso Fundaciones, y usted sabe que es un delito poder determinar particularidades del proceso. Pero sí puedo decir que van a haber muchas sorpresas en los meses que vienen, porque este escándalo va a continuar expandiéndose. Esta es una bola de nieve, porque aquí hubo gente que vio en las fundaciones un mecanismo para robar plata. Ahora, ¿quién creó ese mecanismo dentro de Revolución Democrática? Es lo que la policía, la investigación, tiene que determinar. No soy yo el investigador, ¿Y qué es la tipo de policía. sorpresa, senador? Y en el caso de ellos, repito, yo creo que van a haber imputaciones, se va a descubrir cohecho en su momento, en algunos casos, es decir, que hubo funcionarios públicos que recibieron recursos, se van a descubrir más cosas que el país va a conocer. Y ahí van a decir, bueno, el senador cuestionado, el senador que ha sido tildado incluso dentro del Frente Amplio como traidor al presidente Boric. Mire, yo quiero decirle a ellos del Frente Amplio que yo he sido más leal con el presidente Boric que ellos mismos. Yo he votado todas las leyes de seguridad y todas las leyes que ha presentado el gobierno a favor. Incluso su sector político ha votado en contra de muchas de esas leyes. Entonces, por lo tanto, tengo también esa tranquilidad. Y lo conversé hoy día con el presidente Boric a mediodía cuando tuvimos una reunión de 1 hora en La Moneda. Y él mismo me reconoció mi lealtad que he tenido con el gobierno en los proyectos de ley. Por lo tanto, yo tengo esa tranquilidad absoluta de un actuar coherente con cómo yo siempre he actuado, fiscalizando para la derecha y la izquierda cuando hay corrupción, o para el centro, porque la corrupción no tiene un color político determinado. Para terminar este primer tema que estamos abordando en la entrevista, ¿para usted el exministro Jackson pagó el costo político o todavía faltan costos políticos por pagar en el caso de Democracia Viva? Bueno, yo creo que en el caso de Democracia Viva lo de Crispi es insalvable, pero lo siguen protegiendo. ¿Y quién lo protege? ¿El presidente? ¿Usted que dice que se reunió con el presidente, le planteó eso al presidente? ¿Lo está protegiendo el presidente? Hoy día mismo se juntó con él, le planteó ese tema. No fue motivo. Mire, conversamos hoy día con el presidente de los temas de educación, pero también tocamos el tema de la querella que me presentó Giorgio.
pero no tocamos el tema de Crispi. Yo no es que lo proteja, el presidente le tiene su confianza, pero yo creo que en un momento eso también va a lograr determinarse de que ellos sabían antes. Y mismo Latorre, presidente de RD entonces, el mismo Latorre terminó reconociendo que ellos tuvieron conocimiento de este escándalo muchas semanas antes de que saliera públicamente. Entonces ellos trataron de tapar este tema y se evolucionó de tal manera que ya no pudieron en definitiva seguir escondiéndolo. Entonces, por lo tanto, para mí no me extrañaría que se develaran más situaciones en las investigaciones que estamos pidiendo como parte querellante en la causa y que en las próximas semanas la ciudadanía también va a conocer. Yo sigo querellante porque quiero que hayan diligencias que se realicen no solo con los más de abajo del eslabón, sino que también con autoridades. Las autoridades también somos sujetos de poder ser investigados. Yo acabo de terminar una investigación en Puerto Montt, me tuvieron 7 años, Valentina, investigando mi patrimonio, porque un abogado de la UDI, que era el abogado del asesino de mi padre, se obsesionó conmigo y presentó una querella. Pero yo presenté todo a disposición, puse mis cuentas a disposición de la justicia y tuve un sobreseimiento definitivo porque siempre creo que he actuado, como siempre lo he dicho, con la convicción de que en la vida pública no se puede utilizar de mala manera un recurso del Estado, ni menos ampararlo. Senador, ¿y qué le dijo el presidente respecto a la querella que presentó el exministro Jackson? No, que no tenía conocimiento, que obviamente que él no tenía nada que ver con aquello, que era una decisión personal. Yo por lo menos la acepto, que era una decisión absolutamente personal. Le creo al presidente que él no tiene nada que ver en aquello. Y también, repito, o sea, la democracia es así, o sea, él tiene el derecho a presentar una querella, como yo también lo he tenido en muchas otras materias, presentar una querella. Una querella no tiene por qué asustar a nadie. Si nadie ha cometido un delito, si nadie ha cometido un acto impropio, una querella va a terminar desvaneciéndose y el tiempo nos dará la razón. Pasemos a otro tema. Usted lo nombró así. Me gustaría, por Jackson, que hablara de las cenas oscuras en la casa de Salaquet de todos sus amigos ministros de Estado. ¿Tiene más antecedentes de ministros de Estado que hayan estado en estas reuniones, cenas, cóctel, diferentes tipos de reuniones en la casa de Pablo Salaquet? Mira, yo lo primero que quiero clarificar es que como socialista que soy, no me niego a que las autoridades nos podamos reunir con empresarios. Si eso es parte de la democracia. Vamos a retomar ahí el contacto. Justamente se perdió la señal. Le vamos a reiterar la pregunta al senador Espinosa, advirtiéndole obviamente que se cortó ahí su respuesta. Estábamos hablando de la querella que presentó el exministro Giorgio Jackson en su contra. Es una querella por daño a la honra y difamación respecto a dichos del senador Espinosa en el mes de julio en torno al caso Democracia Viva. Ahí el senador Espinosa dijo: eres líder de la banda, y te lo digo sin tapujos. Pero estábamos ya avanzando a otros temas y son estas reuniones que se han denunciado respecto, que ocurrían en la casa del ex alcalde Pablo Salaquet, que ahora es lobista, y que básicamente no fueron registradas por ley de lobby. El gobierno ha dado sus argumentos respecto a eso. Dicen que ellos no han vulnerado la ley de lobby debido a los temas, el tipo de temas que se estaba tratando en estas reuniones en la casa de Salaquet entre ministros de Estado y también diferentes grupos empresariales. Ahora bien, se ha conocido que no solo habían ministros, sino que también hubo reuniones en donde había parlamentarios que también, por ejemplo, se reunieron con la asociación de AFP, entre otros. Un tema que ha estado en la última semana en la agenda noticiosa y donde se ha preguntado reiteradamente por este tipo de reuniones y donde, insisto, desde el gobierno se ha asegurado que acá se ha cumplido con la ley de lobby. Vamos a ir al corte, esperamos retomar la conversación con el senador Espinosa, pero ya regresamos con más noticias. Noticias 24. Retomamos el contacto con el senador Fidel Espinosa, estábamos conversando, se congeló la imagen, senador, le pedimos disculpas y voy a retomar la última pregunta a la que estábamos, porque usted nos había dicho en las respuestas anteriores que le gustaría que Jackson hablara de las cenas oscuras en la casa de Salaquet de todos sus amigos ministros de Estado. Entonces le estábamos preguntando si usted tenía más antecedentes de más ministros o quizás más parlamentarios que hayan asistido a estos encuentros, a estas reuniones en la casa de Salaquet. Lo primero que quiero clarificar, Valentina, que no estoy en contra de que haya conversaciones entre políticos con empresarios, y eso se puede generar, y la democracia del mundo eso ocurre, pero en Chile creamos una ley, que es la ley del lobby. Y esa ley del lobby, porque yo creo que cuando se reunían los ministros o las autoridades políticas de los partidos en la casa de Salaquet, con los empresarios, no iban a hablar de que el próximo entrenador de la selección chilena va a ser Gareca, o el nuevo entrenador de Colo-Colo que llegó recién, iban a hablar de temas
que tienen que ver con la legislación, con las leyes que el gobierno va a presentar. Entonces eso es impresentable que no se haga de cara al país. Esto es condenable a todos, transversalmente, a todos los que participaron, de derecha o de izquierda. No es bueno para Chile, menos en el momento de corrupción que estamos viviendo, que se hagan en la cena, menos en la casa de un señor cuestionado públicamente en el caso Penta, como el señor Salaquet, cuestionado por su participación en el tema de casinos ilegales. Recuerde usted todos los escándalos que hubo allí. Entonces, desde ese punto de vista, ese no es la persona indicada, ni ya no estamos en los tiempos de la cocina que tanto criticó en la entonces oposición, hoy día Frente Amplio. Criticaban la cocina de Saldívar, recuerdo yo, cuando Saldívar era una persona de la política actual que hacía estas mismas reuniones que también estaban muy cuestionadas en su momento. Pero es muy distinto, él era un político activo que convocaba. Aquí estamos hablando de una persona que no tiene nada que ver, que es un lobista, que convoca a empresarios, autoridades de gobierno en la casa de él, en la cena. ¿Quién paga esa cena? ¿Qué hay detrás de esa cena? ¿Qué quería? El ministro Grau dijo, el ministro de Economía, que él si hubiera sabido que iban a ir los empresarios pesqueros no hubiese ido. Yo le digo al ministro Grau, ¿sabe, ministro? Usted ya contaminó la ley de pesca nueva que está entrando, que viene a reemplazar la corrupta ley Longueira. Ya la contaminó con esto. Porque en definitiva siempre va a estar en el raciocinio colectivo de que usted se reunió antes con los empresarios pesqueros. Senador, usted habla de cenas oscuras. ¿Son cenas oscuras también donde participó la presidenta del Partido Socialista, la senadora Bodanovich, y también el diputado socialista Santana, presidente de la Comisión de Trabajo? A ver, mira, aquí esto no tiene distinciones de colores políticos, pero sí quiero hacer la distinción en el caso de la presidenta porque tuvo que... Bueno, no tendría que haber sido tampoco, también es un error político grave haber ido a la casa de Salaquet. No, lo que cambia es que allí no estaban viendo ningún tema ni de pesca, ni de minería, ni nada. Fue el tema constitucional pasado que terminó hace un par de semanas con el proceso eleccionario. Pero haberlo hecho también en la casa de Salaquet, claramente no corresponde. No corresponde porque Salaquet no es nadie hoy día para estar convocando, erigirse ante el país como el mediador de la divina comida, ¿no es cierto?, en su casa. Pero las debieron declarar también por ley, aunque no saliera la ley de lobby. Debieron declarar la Santana, debió declarar la Bodanovich. Todas tenían que haber sido declaradas por ley del lobby. Aquí no hay, yo en eso no tengo tapujo en decirlo. Todas estas reuniones en la casa de Salaquet debiesen haber sido consignadas a través de la ley del lobby. En eso no hay doble lectura. Ahora bien, usted dice que hable de las cenas oscuras de su amigo ministro. ¿Usted tiene antecedentes de más reuniones, por ejemplo? No, bueno, ya se está develando el día de hoy que también participaron Amarillo, que participó Walker, que participó Rincón, que participó de los presidentes de los partidos de Renovación Nacional. O sea, aquí hay que preguntarse quién no participó en las cenas de Salaquet. Esa es la verdad. Porque ya a esta altura el número es ya indescifrable y absolutamente, desde mi punto de vista, impresentable, Valentín. ¿Usted fue invitado a estas cenas o encuentros? No, y no hubiera participado jamás. Pero obviamente jamás iba a ser invitado si yo estaba denunciando la corrupción justamente en esos momentos donde se generaban estas cenas. Así que, pero no hubiera ido jamás, menos a la casa de Salaquet, no corresponde. ¿Y se sabía Ningún político debió haber ido a la casa de Salaquet. Estas reuniones, Valentina, estas reuniones tenían, si se realizan o en un ministerio, o en la Moneda, o en el Congreso. Ahí se realizan las reuniones a través de la ley del lobby. No en la casa privada, menos de una persona, repito, con los cuestionamientos que ya le precedían. ¿Y en los pasillos del Congreso se sabía de estos encuentros en la casa de Salaquet? ¿Se había escuchado de esto? Jamás, jamás. Y en eso hay que felicitar la labor investigativa de CIPER Chile, porque si CIPER Chile no hubiera investigado esto, quizás ningún chileno lo hubiera sabido. Ahora, senador, hay otra persona que también está como un lobista, que no se ha hablado tanto de él, pero por ejemplo Jorge Insunza. También es calificado como un lobista que tenía ciertos encuentros. ¿Usted ha sido invitado a este tipo de encuentros, por ejemplo, por Insunza? Jamás, jamás. Y menos de Jorge Insulza, que cuando tuvo su breve paso por un ministerio en el gobierno del segundo gobierno de Michelle Bachelet, yo fui de los primeros que salí cuestionando su asesoría a las mineras en su momento. Entonces, por lo tanto, ser invitado, eso demuestra además que mi lucha contra la corrupción o contra el tráfico de influencia viene de muchos años, no es de ahora solamente. Por lo tanto, Insulza jamás me iba a invitar a mí y tampoco, repito, yo me siento muy halagado de no haber sido invitado. Ahora, usted, por ejemplo, dice que Jackson hable de estas cenas. Jackson en la mañana se le preguntó si había asistido. Él dijo que no. Se le preguntó justamente en este tema. Él dijo que no había asistido a la casa de Salaquet. Y le creo, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Le creo porque todas estas cenas todas partieron, tengo entendido, con posterioridad a la salida del ministro, o sea, del exministro, así que por lo tanto en eso está diciendo absolutamente la verdad.
pero probablemente si hubiera estado en el ministerio también hubiera participado. Yo encuentro que es negativo que los ministros de Estado vayan, repito, a la casa de un tercero, un lobista, a reunirse con el mundo empresarial que tiene intereses particulares sobre una ley futura que va a entrar al Parlamento. Sea de pensiones, sea de pesca, sea de minería, de lo que sea. No corresponde, no es bueno para el país. Cuando esto ocurre, se daña la democracia. Ojalá lo entienda así y yo lamento mucho, ¿no es cierto?, que esto haya ocurrido y se haya develado por una investigación periodística de un medio. Y no, definitivamente, porque alguien de la misma política hubiera dicho esto no corresponde. Nosotros no sabíamos. Yo no tenía idea, al menos, de estas reuniones. ¿Debería renunciar Sí. algún ministro o debería el presidente de la República pedir la salida de algún ministro por estas reuniones que no fueron finalmente informadas por ley de lobby? El presidente ha defendido esto, ha señalado que no se fue contra la ley, pero igualmente ha tenido un costo en la opinión pública. ¿Cuál es su postura respecto a esto? A ver, yo soy de los que creo ya con la madurez política de años que pedir la renuncia a los ministros por los medios de comunicación es una soberana tontería. Yo creo que el presidente es el que tiene que dimensionar, el presidente es el que tiene que evaluar, pero en su momento obviamente tendrá que sopesar de que no le hace el bien al país esto. Y bueno, más allá que se vaya o no un ministro, lo importante es que esto no vuelva a ocurrir más. Porque repito, fuimos con el presidente Boric a levantar la ley de pesca nueva a una caleta en Quintay, en la quinta región. Fue valorada por los pescadores, el mundo de la pesca artesanal. Pero Salaquer no invitó a los pescadores artesanales, invitó solo a los empresarios. Y la ley tiene que ver con todo el espectro del mundo de la pesca, no solamente con los empresarios. Entonces ahí partimos mal. El ministro Grau, con esa participación allí, le puso de inmediato un condimento negativo a una ley tremendamente importante para nuestro país. Senador Fidel Espinosa, muchas gracias por esta conversación, también por haber esperado ahí cuando tuvimos que retomar el contacto. Que tenga muy buena tarde. No, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Tu bolsillo